De nivel avanzado, buenos días y bienvenidos a nuestra sesión de biología. Hoy vamos a continuar la segunda parte de la genética mendeliana que hemos estado iniciando la clase anterior. Muy bien, entonces en la sesión anterior habíamos visto la genética, habíamos visto algunas definiciones importantes, habíamos visto la importancia de la genética en la agricultura, ganadería, la biotecnología, la bioquímica. eh, y sobre todo en estos últimos años en el diagnóstico de enfermedades genéticas como la del SARS-CoV-2, ¿verdad? Y luego habíamos visto algunos conceptos básicos importantísimos que hoy nos llevan a aterrizar en las leyes de Mendel. Entonces, nuestro estudio va a estar enfocado en las leyes de Mendel. Muy bien. Gregor Mendel realizó varios experimentos con plantas de Pisum sativum, la arveja. La arveja tiene como nombre científico Pisum sativum. Por favor, recuerden ese nombre. ¿Y por qué eligió la arveja entre todas las otras plantas que existen en el mundo? Porque la Pisum sativum es fácil de cultivar. Y cuando sembramos una semilla, esta semilla puede producir muchos progenitores, es decir, muchos descendientes. Y puede tener un crecimiento rápido. En pocas palabras, produce bastante, da bastante. Entonces, por su fácil cultivo, por una producción de muchos descendientes y su rápido crecimiento. Por estas características importantes, Mendel escogió el Pisum sativum para realizar estos experimentos que lo llevaron a identificar algunas características peculiares que cuidadosamente seleccionó después de un arduo estudio de cruzamiento, especialmente que él ha realizado. Y veamos este cuadrito para comprender un poquito mejor. Miren, él ha encontrado 7 ítems, 7 características importantes que nosotros tenemos que mencionar en cuanto a carácter, dominancia y recesividad. Por ejemplo, estamos hablando de arvejas, estamos hablando de arvejas. Dijimos, o Gregor Mendel estableció, identificó que la forma de la semilla de una arveja dominante tiene el borde liso, en pocas palabras, es redonda. Es lo que dijo, lo que nos dio a entender. Y en una arveja recesiva, el borde es rugoso, o sea, es arrugada. El color de la semilla de una arveja dominante es amarilla, mientras que la del recesivo es verde. El color de la flor es púrpura en la dominante, en la recesivo es blanca. La forma de la vaina es hinchada, inflada en una arveja dominante, mientras que en la recesiva es constreñida, es aplastadita. El color de la vaina de una arveja en un gen dominante es verde, mientras que en la del recesivo es amarillo. La posición de la flor, y esto es importante, miren, una arveja dominante tiene flor axial y la recesiva en la terminal. Cuando hablamos de axial nos referimos que esto es la planta, aquí está la hoja, entonces aquí está la florcita, ¿eh? Podemos decir así, por supuesto que así no son las flores, pero podemos entender que está aquí, ¿ve? Lateral, axial. Mientras que cuando dice terminal se refiere aquí está la flor, en la parte apical. Entonces ahí podemos notar nosotros la diferencia de las distintas flores, ¿ve? En la parte apical. Y las hojas estarán aquí debajo. Entonces notemos la diferencia entre uno y otro, ¿ve? Axial y apical, ahí está. Muy bien, el tamaño del tallo dice que en una arveja dominante, en un Pisum sativum dominante es largo, mientras que en la del recesivo es corto. Estas 7 características él las identificó minuciosamente después de varios intentos de adquirir una raza pura y obtener resultados. Ahora, sigamos leyendo. Para ello realizó los siguientes cambios. Gregor Mendel, para identificar estas características importantísimas, él había realizado los siguientes cambios. ¿Cambios de qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo hizo? Aisló 2 razas puras de cada una de las características ya diferenciadas, habiéndolas obtenido después de autopolinizarlas.
aquí les quiero lanzar una pregunta para todos. ¿Cómo sabemos si la planta que estamos pretendiendo cruzar es de raza pura o el animal que estamos pretendiendo cruzar es de raza pura o la planta que estamos pretendiendo polinizar es de raza pura? ¿Cómo identificamos la raza pura? La respuesta entonces para obtener las razas puras, la que al menos Gregor Mendel hizo, es la autopolinización. Nuevamente repito, ¿cómo sabemos, cómo identificamos una raza pura? La autopolinizamos. Escogemos una semilla más o menos con las características óptimas que nosotros deseamos, la sembramos y esperamos a que crezcan y tengan flores, y las plantas superiores tienen flor hembra y flor macho. Entonces, autopolinizamos con la flor macho, polinizamos a la flor hembra. Entonces vamos a obtener ahí recién una raza pura. Ahora, es importante mencionar que a lo largo de la historia ha habido personas que han querido conquistar al mundo, como el caso de los nazis en Alemania hace mucho tiempo atrás, en la Primera y Segunda, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, donde sintiéndose superiores, ellos dijeron que no querían contaminarse con las otras personas del mundo, incluso mataron judíos, especialmente mataron muchos judíos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros? Que ellos se cruzaban entre ellos, es decir, entre hermanos tenían relaciones para que puedan obtener una raza pura y no se puedan mezclar con el resto. Ahora, en animales se hace lo mismo. A los animales tenemos que seleccionarlos y cruzarlos entre hermanos para obtener raza pura. Hay ventajas de la raza pura y hay desventajas de raza pura. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo sabemos? En la sangre, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de las personas tienen O positivo. Es la sangre más común, la más simple que existe, pero hay otros tipos de sangres que son más escasos y se supone que de más alta pureza. Entonces, de esta manera, lo mismo hizo Gregor Mendel. Autopolinizó y obtuvo raza pura. Y de esta raza pura cruzó, sembró y cruzó entre ellos a sus hijos. Y de ahí recién nace la F1, que es la generación filial, es decir, la primera generación, F2, F3, hasta FN podemos obtener para identificar cómo son los descendientes. Entonces, ¿qué más dice Gregor Mendel? Entonces, esa es una forma de identificar. Entonces, respondiendo a la pregunta de si yo tengo una planta de naranjo y quiero saber si es de raza pura, pues no hay manera de saberla. La única manera es autopolinizándola. Y las generaciones después van a ser puras. Pero la que yo tengo, no tengo garantías de que la sea. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Muy bien. Gregor Mendel hizo lo mismo. Estas deberían tener, los experimentos que él hizo, deberían tener características contrastantes. Es decir, debería comprobarse, debería corroborarse que lo que él ha mencionado en este cuadrito anterior debe cumplirse. Si no se cumple, no fueron de raza pura. O sea, después de muchos intentos, muchos experimentos de cruces y cruces y cruces, él ha podido identificar estas características en un gen dominante y estas características en un gen recesivo. Por eso dice, estudió características peculiares que seleccionó cuidadosamente. Entonces, ¿para qué? Para poder comprobar. Si yo tengo pintura blanca y pintura roja, yo mezclo, voy a tener rosada, ¿verdad? Y eso está comprobado. Cuantas veces haga lo mismo, la pintura que yo voy a obtener es rosa, rosa y rosa. Entonces, es comprobable, es contrastante. Entonces, en semillas deben ser lo mismo. Si los cruces eran de plantas diferentes, separó sus órganos reproductores para luego polinizarlas. Ahora, la polinización es un tema muy delicado. Si yo quiero obtener en plantas, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Pisum sativum que usó Gregor Mendel. No es que Gregor Mendel agarró la semilla y la sembró y esperó que tuviera flores, la cruzó y se fue y volvió a la cosecha para llevarse los granitos de arveja. No fue así. La polinización, especialmente la autopolinización, debe ser en un ambiente controlado. Es decir, yo no puedo pretender sembrar en el campo una plantita y luego esperar a que tenga flores
y luego yo le hago la polinización, la autopolinización, y luego me voy. Porque van a venir los insectos, las abejas, y autopolinizadores, polinizadores van a venir y van a traer polen de otras plantas y mi planta ya fue. O sea, no va a ser de raza pura. Por ello es que yo debo controlar la autopolinización. Y la única manera de hacerlo es en un laboratorio o creando un invernadero bien controlado, donde no permito ingreso de bacterias, virus, ni insectos, ni ningún otro ente que pueda perjudicar la pureza de mi planta, mi animal o el ser que yo estoy pretendiendo que sea de raza pura. Por eso es que en los laboratorios hay ambientes especializados donde no entra el aire del ambiente. Todo es controlado. Controlamos la temperatura, controlamos la cantidad de rayos solares que ingresan, controlamos el aire, la cantidad de oxígeno, la cantidad de CO2, se controla el tipo de suelo, la cantidad de agua, todo se controla, por eso se llama laboratorio. Nada se va, escapa y sucede al azar, ¿ya chicos? Y esto tuvo que hacer Gregor Mendel para obtener razas puras, si no, no existen, si no estamos hablando mal, no puede haber generación de razas puras. Muy bien, todo esto, lo que hemos estudiado ahora, nos lleva a estudiar la primera ley conocida como ley de la segregación. ¿Y qué dice? Dice, se da la participación de un solo carácter. Su postulado nos dice, al cruzar dos líneas puras de un mismo carácter, en la primera generación todos los descendientes van a manifestar la variación o carácter dominante, y al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, aquí está la primera generación, la variación o carácter dominante se presentará en la proporción 3:1 con respecto a la variación o carácter recesivo. Muy bien, ¿qué quiere decir la primera ley? Lo vamos a explicar mejor en este gráfico por si no han comprendido. Vean esta imagen. Herencia de la forma de la semilla en Pisum sativum. ¿Cómo se dio? Miren, estos son los padres. Los padres. En los padres se ha seleccionado una semilla, como ustedes pueden ver, una semilla lisa y una semilla rugosa. Estos son los padres que Gregor Mendel escogió. Al azar, los mejorcitos, por supuesto. Fue al mercado, escogió al azar, o fue en alguna chacra de un productor, escogió dos semillas. Con características, una bien redondita, lisa, y la otra rugosa, bien rugosa, que sean bien marcadas las características visibles. Y vamos a responder la pregunta de uno de los estudiantes que hacía hace un momento sobre qué es dominancia y qué es recesividad. Muy bien, se dice dominante cuando las características de una semilla son las que más saltan a la vista, las que vemos, las características fenotípicas, las que vemos, se llaman dominancia. Y se les concede el código mayúscula. Puede ser cualquier letra del abecedario, puede ser 2A mayúscula, puede ser X mayúsculas, cualquier letra. En este caso, Gregor Mendel ha utilizado, o en esta imagen, utiliza la letra LL mayúscula, el homocigote, LL mayúscula, o sea, el gen LL. Y la semilla que es recesiva va a utilizar L minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, dominante significa que el gen que va a dominar, que va a ganar, y las características de este gen es la que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en las personas, color de ojos, color de cabello, estatura, compostura del cuerpo, ancho de la cadera, el tamaño del cuerpo, todas las características físicas que nosotros vemos son las expresiones de un gen dominante. Los genes dominantes se muestran, en cambio los genes recesivos se ocultan porque son genéticos, están en lo interior. Por eso es que no todas las personas hablan. Por eso no todos en humanos hablando, ¿no? Por ejemplo, en esta sesión de clases, no todos los chicos hablan, algunos no atan ni desatan, nunca dicen nada. Son genes recesivos, esperan una orden para recién hacer algo, para recién hacer sus tareas. Pero hay otros estudiantes que no son recesivos, son dominantes. Ellos tienen iniciativa propia, ellos tienen incentivos, solo se automotivan y están haciendo
trabajando y creciendo. Bien, hay una diferencia, entonces la dominancia siempre se muestra. Los recesivos tienden a ocultarse, a estar callados, como decíamos en el personal. Pero volvamos a las arvejas. Entonces, de esta semilla lisa y de esta semilla rugosa lo cruzó. Gregor Mendel cruzó. O sea, ¿qué cruzó? Trajo un gen L dominante y un gen L recesivo, los gametos sexuales, por supuesto. Y los cruzó, los sembró, y miren chicos, de estos padres, la primera generación se llama F1. ¿Ve? F1. Ya estamos en la F1. Ahora, la primera generación no debe cruzarse con otras plantas, no debe polinizarse con otras plantas. Solamente debe existir autopolinización. A ver, tomando como a modo de ilustración nada más. En el caso de personas, si sus padres han tenido un hijo y una hija y queremos razas puras, estos dos hermanos deben reproducirse para que el nieto, mejor dicho, salga de raza pura. Y eso es lo que pretendían los alemanes en algún momento. Bueno, entonces esto es lo que hizo Gregor Mendel. Autopolinizó. Al autopolinizar, las semillas salen redondas. ¿Por qué salen redondas y no salen rugosas? Porque este gen es dominante. La semilla es rugosa, es lisa y redonda. Los hijos van a ser lisos y redondos. ¿Por qué? Porque dominan. ¿Qué dice el primer cuadro? La forma de la semilla dice, ¿ve? Borde liso, redondo, amarillo, púrpura, inflado, verde, axial y largo. Estas son las características de una arveja dominante. Por lo tanto, aquí los hijos deben ser dominantes también, pero en proporciones 3:1. ¿Qué quiere decir esta proporción 3:1? Vamos a verla acá en el gráfico. Si nosotros cruzamos estos hijos, estos dos hermanos, o autopolinizamos, ocurriría más o menos esto. Miren, aquí tenemos un gen masculino dominante y un gen masculino recesivo. Aquí abajo también, un gen femenino dominante y un gen femenino recesivo. Los vamos a cruzar. Entonces, los vamos a cruzar. Un dominante con un dominante nos van a dar un hijo dominante con códigos LL mayúsculas. Por lo tanto, si es dominante va a ser liso. Esto es de raza pura. Liso de raza pura. Ahora, vamos a cruzar este mismo dominante, pero con otro gen recesivo. El dominante siempre se escribe primero, por eso la L mayúscula adelante, luego recién la L minúscula. Entonces, también al ser dominante va a ser liso, pero este liso ya no es puro. Aquí era puro porque miren, dos dominantes. Aquí ya no es puro. Esto se le conoce como híbrido. Esta palabra habrán escuchado ustedes, han visto en las películas, han visto híbridos. Un híbrido es cuando hay un cruce de genes entre un gen dominante y un gen recesivo. Nace un híbrido. Ahora, eso es en el lado del macho. Ahora vamos a ver la hembrita. Un gen dominante con otro gen recesivo masculino. Como hay dominante, el dominante va a seguir siendo adelante. Entonces, el hijo va a ser liso, pero ya no es puro. Al igual que el anterior, ambos son híbridos. Híbridos. ¿Ve? Van a nacer dos híbridos, pero recuerden, y miren, el primero es liso y redondo. Liso y redondo. Liso y redondo. Proporción 3:1 dice, ya tenemos 3 lisos y un rugoso, pero el rugoso es de raza pura, porque yo voy a combinar un recesivo femenino con un recesivo masculino, 2 L's,
En este caso ya no va a salir liso y redondo, sino me va a salir rugoso, pero de raza pura. Al final, ya voy a tener cruzando un liso de raza pura y un rugoso de raza pura. Y esta es la generación F2. Recuerden que el hijo es la generación F1, los nietos F2, F3, F4 y F5. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, el genotipo tiene que ver con los genes, de la expresión génica. En cambio, el fenotipo es la expresión exterior, física, que nosotros podemos ver. Por eso dice liso, rugoso. ¿Ve? Expresión 3, 3, 1. 3, 1. Aquí están 3, 1 de un rugoso. Eso quiere decir cuando nos habla de dominancia y recesividad. ¿Ok? Ahora, la interpretación de este gráfico, Gregor Mendel nos dice: los dos alelos distintos para la forma de la semilla presentes en los individuos de la primera generación filial F, o sea, para esta primera autopolinización, no se han mezclado ni desaparecido. Dice, ve, los genes no se han mezclado ni desaparecido. Simplemente ocurre que uno de ellos se va a manifestar y el otro se inhibe, denominándose también como monohibridismo. Lo que les mencionaba yo hace un momento. La dominancia se manifiesta, se exterioriza. La recesión, un gen recesivo, se inhibe, se cohíbe, se oculta. Y esto es una expresión de los genes. La segunda ley de la segregación independiente la vamos a ver en el siguiente tema.